¿Cómo están? Bienvenidos a la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es resolver un triángulo? Pues bien, resolver un triángulo es conocer la medida de sus lados, de todos sus lados, y conocer la medida de sus ángulos internos. Para resolver un triángulo rectángulo basta con conocer dos datos del triángulo, puesto que el ángulo recto ya lo conocemos. En la resolución de triángulos rectángulos se consideran dos casos. El primero, que conozcamos la medida de dos de sus tres lados, y el segundo caso, que conozcamos la medida de un lado y la medida de uno de sus ángulos agudos. Para resolver un triángulo rectángulo contamos con las funciones o razones trigonométricas directas en un triángulo, como así también del teorema de Pitágoras, la propiedad de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo, que quiere decir que sumados los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo da 90 grados. Y por supuesto, nuestra buena calculadora, que nos ayudará a determinar la medida que estemos buscando. Vamos a resolver algunos ejemplos para que podamos entender a cabalidad cómo se resuelve un triángulo rectángulo. ¿Cómo se resuelve un triángulo rectángulo si conocemos la medida de sus dos lados? Tenemos acá en pantalla un triángulo que conocemos el valor de la hipotenusa, que mide 13, y el valor de uno de sus catetos, que mide 7. Entonces nos falta conocer aún la medida del otro cateto, que lo vamos a nombrar con una letra X, y nos falta conocer la medida de los dos ángulos agudos. Vamos a iniciar con el cálculo del tercer lado. Hemos dicho, en nuestra caja de herramientas contamos con el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular la medida del tercer lado en un triángulo rectángulo. Como se trata de el cateto, vamos a despejar aquello, vamos a establecer el teorema de Pitágoras. Tengo que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, 13 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cateto que desconozco al cuadrado más 7 al cuadrado. Vamos a despejar nuestro cateto al cuadrado, ya que está en el segundo miembro, lo vamos a dejar ahí. Vamos a anotar 13 al cuadrado y 7 al cuadrado, que está sumando, va a pasar al primer miembro con signo cambiado. Esto me va a dejar en el segundo miembro despejado a nuestro cateto faltante. Vamos a extraer raíz cuadrada para poder eliminar la potencia de la variable y nos vamos a quedar únicamente con x. Lo que sigue lo podemos calcular manualmente o podemos apoyarnos en la calculadora. Voy a anotar la raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado. Voy a darle un igual y tengo el valor exacto, 2 raíz de 30. Voy a anotar eso acá. Como resultado, 2 raíz de 30. O si quieren pueden anotar su equivalente en decimales, que es 10.95. Cualquiera de esos dos valores es válido. Si tengo este otro modelo de calculadora, recuerden que antes de anotar las cantidades debo presionar un paréntesis para encerrar la cantidad subradical, es decir, 13 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado y cierro el paréntesis. Presiono igual y tengo el valor en decimal, 10.95. Entonces, como les mencionaba, cualquiera de esos dos valores es válido, 10,95. Cualquiera de estos valores es correcto. Ya hemos calculado la medida del tercer lado. Ahora nos falta conocer la medida de los ángulos internos. ¿Cómo hacemos aquello? Lo que tenemos que hacer es ubicar uno de los ángulos agudos para determinar el cateto opuesto y el cateto adyacente, de manera que podamos trabajar con las razones trigonométricas. Recordemos que ya tenemos la hipotenusa no cambia, y vamos a determinar un ángulo agudo. Voy a colocar acá el ángulo para trabajar, es indistinto cuál de los dos elija. Voy a poner el símbolo θ para denotar este ángulo interno. En base al ángulo interno tengo que el cateto que está enfrente, en este caso X, es mi cateto opuesto, y el cateto que está al lado es mi cateto adyacente. Como conozco los tres lados, la función trigonométrica que elija puede ser cualquiera, puesto de que si elijo seno del ángulo agudo, está determinado por el cateto opuesto y la hipotenusa, y de ambos conozco su valor. Entonces voy a elegir cualquiera de las dos razones trigonométricas. En este caso voy a trabajar, por ejemplo, con la tangente.
La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso significa que voy a anotar tangente del ángulo agudo, en este caso estoy trabajando con el ángulo agudo θ, es igual al cateto opuesto lo hemos denotado con la letra X y ya lo hemos calculado, 2 raíz de 30 sobre el cateto adyacente que mide 7 unidades. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? Lo que tengo que hacer es despejar el ángulo de la función trigonométrica. La tangente voy a tener que pasar al segundo miembro como una función inversa. ¿Cómo se hace esto? Voy a dejar el ángulo θ despejado y la razón trigonométrica tangente pasa al otro lado con su inversa, como arco tangente, que se escribe arco tangente o en su defecto simplemente tangente elevado a la menos 1. Eso significa arco tangente de la expresión que tenemos en el segundo miembro. En este caso 2 raíz de 30 sobre 7. Haciendo un pequeño alto acá, antes de explicar cómo se utiliza la calculadora, todas las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente, tienen su función inversa. Es decir que la tangente pasa como arco tangente, el seno como arco seno y el coseno como arco coseno. En este caso hemos utilizado el arco tangente. Vamos a explicar en la calculadora dónde se encuentra y cómo se utiliza. Si vemos acá arriba, el botón tangente se encuentra ahí, pero es una función directa, tangente. Lo que queremos es el arco tangente, que nos permite calcular la medida del ángulo θ. Lo que hacemos es presionar primero el botón Shift y una vez que lo tenemos activado, presionar la tecla tangente. Eso hace que aparezca tangente a la menos 1. ¿Qué significa arco tangente? Dentro del paréntesis anoto la cantidad que tengo. En este caso voy a aprovechar la fracción y anoto 2 raíz de 30. Voy a bajar al denominador dividido entre 7. Voy a salir de la fracción, voy a cerrar el paréntesis, presiono igual y tengo su medida en grados. 57.42 grados. ¿Cómo utilizo esta otra calculadora? ¿Cómo saco arco tangente? Hago lo mismo, presiono el botón Shift y una vez que tengo activado, presiono la tecla tangente, arco tangente. En este caso no me abre un paréntesis, yo voy a abrir ese paréntesis manualmente y voy a anotar esta expresión. 2 raíz cuadrada de 30 y en lugar de la línea de fracción voy a anotar dividido entre 7. Cierro el paréntesis, presiono igual y tengo la misma cantidad en grados. ¿Por qué en grados? Porque la calculadora viene por defecto en el sistema sexagesimal. En otro video les explico cómo cambiar de sistema en la calculadora. Vamos a anotar el resultado, 57.42. Tenemos que θ mide 57,42 grados. Hemos calculado ya la medida de uno de sus ángulos agudos. ¿Cómo calculo la medida del otro ángulo agudo? Pues bien, puedo repetir el mismo procedimiento, ya sea con seno, coseno, tangente, pero tomando en cuenta de que este ángulo agudo le voy a llamar alfa, va a cambiar de nombre los catetos. El cateto adyacente para alfa será cateto opuesto. O simplemente recurro a mi herramienta de los ángulos complementarios. Es decir, se sabe que la suma de dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo da siempre el mismo valor, 90 grados. Entonces yo puedo deducir que alfa más θ, en este caso, suman 90 grados. Y como θ mide 57.42, pues el valor de alfa será lo que le falta a θ para completar los 90 grados. En ese sentido voy a hacer el cálculo del ángulo alfa, que será igual a 90 grados. Voy a pasar θ al otro miembro, a restar, es decir, menos el valor de θ, que son 57,42 grados. Bien, voy a agarrar mi calculadora y voy a presionar 90 menos 57.42. No hace falta colocar grados, voy a anotar el valor 32.58 igual 32
6,58 grados. Tengo el valor del segundo ángulo agudo, en este caso el ángulo alfa. De esta forma he resuelto mi triángulo rectángulo. Conozco la medida de sus tres lados, puesto que dos de ellos ya venían dados, 13 y 7. Calculamos con el teorema de Pitágoras la medida del tercer lado. Y con la ayuda de una de las razones trigonométricas, en este caso tangente, hemos despejado el ángulo y hemos calculado su ángulo agudo. Con la ayuda de la propiedad de los ángulos complementarios, hemos podido determinar la medida del segundo ángulo agudo. De esta forma queda resuelto nuestro triángulo. Y finalmente, ¿cómo se resuelve un triángulo rectángulo si conozco la medida de un ángulo agudo y la medida de uno de sus lados? Pues el procedimiento es en base a las mismas herramientas, pero debemos tomar en cuenta que no conozco dos de sus lados para utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces lo que hago es utilizar el ángulo que tengo, que en este caso son 8 grados. Este ángulo me hace deducir de que este cateto es el cateto opuesto y el lado más largo siempre es la hipotenusa. El dato que tengo en este caso es el cateto adyacente. Entonces fíjense, lo primero que hacemos cuando tenemos un ángulo y un lado es determinar las partes de este triángulo. Cuál es el cateto adyacente, cuál es el opuesto y dónde está la hipotenusa. En base a ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué dato voy a empezar a calcular? ¿Qué dato quiero? En este caso vamos a iniciar con la hipotenusa. Fíjense, quiero calcular la hipotenusa. ¿Qué dato quiero? Quiero la hipotenusa. ¿Qué dato tengo? Tengo el cateto adyacente. Entonces recurro a mis razones trigonométricas. Identifico dónde se encuentran ambos datos. El dato que tengo, cateto adyacente, y el dato que quiero, la hipotenusa. Buscamos y yo acá encontré que se trata de la función coseno que contiene el dato que tengo, cateto adyacente, y el dato que quiero, la hipotenusa. Entonces voy a utilizar coseno del ángulo agudo, en este caso el ángulo ya está dado, es decir, coseno de 8 grados, igual a el cateto adyacente, también tengo raíz de 41 sobre la hipotenusa, que puedo ponerle hipotenusa o puedo bautizarle con alguna letra, por ejemplo, letra A, sobre la hipotenusa A. De esta forma ya tengo listo para despejar esta expresión. Lo que quiero calcular se encuentra en el denominador, así que lo voy a pasar al numerador. De esta forma me va a quedar A por coseno de 8 grados igual raíz cuadrada de 41. Finalmente, A va a quedar despejado, mandando la expresión que multiplica al otro lado a dividir, es decir, raíz de 41 dividido entre el coseno de 8 grados. Vamos a nuestra buena calculadora para determinar su valor. Recordemos que para utilizar la calculadora, si estamos trabajando en grados, la calculadora debe estar en la letra D, que significa el sistema sexagesimal. Voy a anotar raíz cuadrada de 41, el numerador, dividido entre el denominador, que es coseno de 8 grados. Presiono igual y me da el valor 6.47, redondeado a 2 decimales. En esta otra calculadora es más sencillo, anoto la línea de fracción, en el numerador raíz cuadrada de 41 y en el denominador anoto coseno de 8 grados. Puedo presionar la tecla grados o no, es indistinto. La calculadora entiende que se trata de grados porque está en el sistema sexagesimal. Presiono igual y tengo el mismo valor, 6.47. Voy a anotar entonces 6,47, la medida de uno de sus catetos. Acabo de calcular, la hipotenusa, que es el valor de A. Ya tenemos su valor, 6.47. Bien, vamos calculando un segundo valor. ¿Qué más nos falta calcular? El cateto opuesto. Vuelve la misma pregunta. ¿Qué dato quiero? Quiero el cateto opuesto. ¿Qué dato tengo? Tengo el cateto adyacente. Busco la razón trigonométrica que contenga a ambos. El dato que quiero y el dato que tengo. Y encuentro que la razón trigonométrica que
necesito es la razón tangente, porque contiene el dato que quiero, cateto opuesto, y el dato que tengo, cateto adyacente. Entonces determinamos con la razón trigonométrica tangente, tangente del ángulo agudo, en este caso estamos trabajando con 8 grados, es igual al cateto opuesto que no tenemos, yo le voy a llamar X a nuestro cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que sí tenemos, raíz cuadrada de 41. Nótese de que nuestra variable ahora está en el numerador. Lo que tenemos que hacer para despejar simplemente será pasar raíz cuadrada de 41, que está dividiendo, al primer miembro a multiplicar. De esta forma quedará raíz cuadrada de 41 multiplicado por la tangente de 8 grados. Y quedará despejado el dato que estamos buscando, que es el cateto opuesto. Volvemos a nuestra calculadora y anotamos raíz cuadrada de 41, recuerden salir de la raíz, por la tangente de 8 grados. Cerramos el paréntesis y tenemos el resultado, 0.89 o 0.90 redondeando. X, es decir, cateto opuesto, mide 0.9. De esta forma hemos determinado el otro dato que nos estaba faltando. Ya sabemos la medida de la hipotenusa, ya sabemos la medida del cateto opuesto. Lo último que nos falta calcular es la medida de su ángulo agudo faltante. Vamos a anotar la línea del ángulo que vamos a calcular, le vamos a poner un nombre, le voy a poner ángulo θ. Y este ángulo, pues, como hemos visto, es un complementario del ángulo que ya tenemos, que son 8 grados. En este caso, el ángulo θ más el otro ángulo agudo, que son 8 grados, nos da un total de 90 grados. Es decir, que el ángulo θ lo podremos calcular simplemente restando de 90 esos 8 grados que ya tenemos. Nos da un total que θ mide 82 grados. Simplemente restamos y ya tenemos la medida del ángulo agudo faltante. El triángulo ha quedado resuelto. Hemos visto en este video cómo se resuelve ambos casos. Les invitamos a poder repasar el video, pausar el video si es que tienen algún cálculo que verificar, para que podamos aprender juntos cómo resolver triángulos rectángulos. Nos vemos pronto en un video nuevo. Chao, chao.